El sesgo cognitivo es una trampa de la mente, es un fallo que tiene nuestra mente a la hora de expresar un razonamiento lógico. Es algo así como si nuestra visión de la realidad se viera distorsionada por algún motivo. Siempre pensamos que somos muy lógicos, que somos seres racionales, que somos, bueno, muy inteligentes, pero generalmente yo diría que un 70% del tiempo nuestra mente no está funcionando correctamente. Un 70% del tiempo no somos lógicos, mucho menos lógicos de lo que pensamos habitualmente. Y esto se debe a muchas razones. Ha sido beneficioso no ser lógico en el pasado y todavía aún en el presente es beneficioso para nosotros. Primero de eso es que nuestra mente es heurística, que significa que nuestra mente toma decisiones sin tener toda la información. Estamos todo el día inventándonos la realidad. A partir de información muy confusa que nos llega por todos lados, no solo información visual, sino información auditiva, una conversación que oímos a medias, toda la información que recibimos es confusa, nos estamos inventando todo lo demás. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar clarísimo, lo mismo que pasa en este tipo de imagen, nos pasa en una conversación que nos inventamos la mitad, luego decimos, es que me dijiste, es que te dije, es que mira, es que tal, nos da lugar a cantidad de errores, cantidad de malentendidos y muchas veces a mucho sufrimiento y a muchos problemas entre nosotros, todo este tipo de interpretación que hacemos. Cuanto más conscientes seamos de que nos estamos, a partir de muy poquitos datos, inventando todo lo demás, nos va a ir mucho mejor. Entonces, si esto lo tenemos claro desde el principio, yo creo que también le vais a sacar más partido al resto de las cosas que voy a estar contando en la charla. ¿Esto por qué es así? Bueno, probablemente se trate del error menos costoso posible, dado que vivimos en un mundo en el que no podemos esperar a tener todos los datos para tomar una decisión racional y correcta y perfecta con todos los datos en la mano. Si vemos trocitos de información, si veo algo que parece un tigre, pero en realidad estoy viendo unas manchas, pero no estoy segura, mejor será que no lo piense mucho, porque como me dedique al pensamiento racional y crítico en un momento así, me va a comer el tigre. Por lo tanto, es lógico que la evolución haya favorecido el error menos costoso posible, que en este caso será, por si acaso, imagínate que es un tigre, aunque no esté seguro, imagínate que hay peligro real y sal corriendo. ¿Cuál es el coste de algo así? Hombre, vas a gastar energía y a lo mejor se van a reír de ti los amigos que te han gastado una broma, pero eso va a ser todo. Mientras que la posibilidad de quedarte ahí a analizar si sí, si no, si tal, si cual, es un error bastante más costoso. Esto explicaría, en parte por lo menos, por qué realizamos tantísimos errores, tantos sesgos cognitivos, que no nos damos cuenta siquiera, porque estamos muy preparados a lo largo de la evolución, nos hemos ido formando de esta manera para responder mejor al ambiente, a los problemas con los que nos encontramos a diario, ¿no? Y fijaros una cosa, hasta hace poco se decía, ilusiones ópticas, pensando como, bueno, es un problema de la vista. No, no es un problema de la vista, es un problema de interpretación, lo mismo con la vista, con el oído, con todo lo que queráis. Es un problema de cómo interpretamos la realidad, que normalmente la inventamos bien y normalmente nos sirve para adaptarnos bien, pero en muchas ocasiones nos produce errores que a veces nos llevan a problemas.
Ilusiones de control. A veces son muy dañinas, a veces nos da igual y hacemos risas, pero a veces son muy dañinas, como es el caso de las medicinas alternativas, ¿no? Cuando alguien te dice, mira, yo es que prefiero la medicina alternativa, lo que te está diciendo, yo prefiero la medicina que no se ha comprobado que sea válida, lo que te está diciendo es, mira, tengo una ilusión causal muy grande y lo demás me da lo mismo, porque me fío más de mi propia impresión, de mi propia sensación, es lo único que importa. Y prefiero quedarme con la medicina alternativa, que es, por definición, la que no se ha comprobado que funciona. Pero como a mí me da la sensación de que sí, me vale con eso. Es otro ejemplo de ilusión causal que puede hacer bastante daño. ¿Por qué lo he llamado ilusión? Para que algunos de vosotros quizá lo conocéis mejor, otros no tanto. Aquí realmente hay una información que no os he dado y que es muy importante y que nunca nos dan en estos casos cuando nos venden este tipo de productos. Yo me he metido un poco con la medicina alternativa, pero si queréis podemos hablar de las pulseras milagro o de muchas terapias psicológicas que también son... hay muchas terapias psicológicas que funcionan igual, muchas, y hay que distinguirlas perfectamente de las que sí están basadas en la evidencia. Hay mucha información aquí que no os he dado y que necesitáis para poder saber si la causa está funcionando bien, que es qué ocurre cuando los pacientes no toman el Batatrim, qué pasa con los que simplemente pues, se dedican a pasear esos días o a estar un poco tranquilos y tal. Y resulta que en este ejemplo que tenemos, que estamos pasando en los experimentos, tenemos también un 80% de pacientes que se curan en el mismo tiempo sin hacer nada. ¿Qué tenemos ahí? Pues una medicina que no sirve para nada, que es como tomar agua. Pero la mayoría de los sujetos que pasan por este experimento, la mayoría de los estudiantes que ven este experimento y van viendo las fichas una, otra, al final les preguntas hasta qué punto es efectivo el Batatrim y te dicen que es bastante efectivo. ¿Por qué? Porque tendemos a quedarnos con la información de arriba, tendemos todos nosotros a quedarnos con los casos positivos, los casos en los que hay coincidencia. Tenemos una medicina que no funciona, pero sin embargo tendemos a ver solamente esa parte de la información. Y eso, cuidado, porque eso incluso cuando nosotros damos toda la información al sujeto, incluso cuando tienes toda la información delante, tiendes a ver solo esa. Pero si ya encima hablamos de alguien que te quiera manipular, pues lo tiene muy fácil, con darte toda esa información, probablemente ni siquiera vas a preguntar por la información de abajo, si no tienes mucho cuidado y no estás muy alerta. Es más, en algunos experimentos introducimos una variación, y eso lo estamos haciendo ahora también en los experimentos de los colegios, que es dejarles que sean ellos mismos los que deciden si administran o no la medicina al paciente ficticio. Es decir, es el sujeto experimental, el que está participando en el experimento, que decide si le da o no la medicina a ese paciente que tiene delante la ficha, ¿no? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que la mayoría de la gente, si tu objetivo es curar a alguien, no vas a decir, pues no le doy la medicina, vamos a ver si se cura sin nada. La mayoría de la gente damos la medicina. ¿Qué ocurre entonces? Que solamente vamos a conseguir información de la línea de arriba. Entonces, esto lo estamos viendo en los experimentos. La gente, si tú le dejas que decida si dar o no la medicina, la da en casi todos los pacientes y, por tanto, casi toda la información que obtiene es la línea de arriba y, por tanto, la conclusión que saca es que esa medicina es muy, muy efectiva, porque no se ha enterado que hubiera salido exactamente igual si no hubiera administrado la medicina. Otra razón son nuestras emociones. Ya sabemos que siempre distinguimos entre dos tipos de personas, ¿no? Las personas emocionales, las personas intelectuales. Es la realidad, ¿vale? Aunque para muchas culturas, por ejemplo para el budismo, pensamiento y emociones son la misma palabra y no son más que dos caras de un mismo concepto, sí es cierto que una persona llevada por la emoción comete más errores, ¿no? A la hora de pensar y a la hora de razonar. Y por último, la influencia social. Vivir en sociedad tiene grandes beneficios, es importantísimo, pero también nos aleja de ese ser racional. El hecho de vivir en sociedad nos condiciona mucho. Lo que llamamos el famoso sentido común, en realidad generalmente el sentido común tiene muy poco que ver con la lógica.
Por ejemplo, un ejemplo de sesgo cognitivo sería el sesgo de disponibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de un sesgo provocado por nuestra mente heurística. Seguro que has oído alguna vez decir a alguien: mi abuelo vivió 95 años y fumaba como un carretero. Entonces la conclusión es: fumar no será tan malo, ¿no? Bueno, vale, has llegado a esa conclusión, y el problema es que los datos que has tomado para tomar esa decisión son muy pocos. Por eso se llama sesgo de disponibilidad, porque los datos de los que dispones son muy pocos. Para decir esa frase no has tenido en cuenta pues la clarísima gráfica de correlación entre el tabaquismo o el cáncer de pulmón, ¿no? O los millones de personas que mueren de cáncer de pulmón cada cierto tiempo, ¿no? Es uno más, es un ejemplo más de sesgo cognitivo que puede ser tan peligroso como para matarte. O sea que hay que tener cuidado con lo irracionales que somos. Tú, chico. Ven un momento. Vamos, siéntate. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos el poder. Estamos en los grandes centros de decisión. Desde hace siglos os hemos ido controlando. En el trabajo, cuando os quedáis en casa, cuando salís de ella. Nosotros somos las sillas. Y ahora, por fin, vamos a conquistaros. ¿Y si nos levantamos? Si os levantáis, habremos perdido. ¿Cuánto tiempo? Un beso. No, que estoy resfriado. Con una congestión. Con el resfriado, la congestión es un malestar añadido. Por eso necesitas un extra. Frenadol descongestivo. ¿Y sigues soltero? Nuevo Frenadol descongestivo. Y luego también, fijaros, la depresión también es un factor muy importante, es un resultado clásico, está en la literatura hace muchos años. Las personas con depresión tienen menos ilusión de control que las personas no deprimidas. Es decir, lo que siempre nos han contado, que las personas deprimidas lo ven todo negro, pues no es verdad. Las personas deprimidas se dan cuenta en estas situaciones de que no hay control. Lo que pasa es que los no deprimidos lo vemos todo rosa, que sería la gran diferencia. Pensamos que probablemente también este resultado de la depresión pueda reducirse al tema de la frecuencia de la causa. ¿Por qué? Porque las personas deprimidas normalmente son mucho más pasivas que las no deprimidas. Entonces, como son pasivas, como no hacen nada, como no se mueven, como no intentan conseguir el resultado deseado, pues cuando ese resultado deseado ocurra por puro azar, no se lo van a atribuir a algo que han hecho, es imposible. No han hecho nada, luego lo van a atribuir al ambiente.